Buenos días, soy Alonso Aguayo con Fe y Pensamiento Crítico. Estamos leyendo nuestro libro, continuando nuestra lectura de la Biblia, Antiguo Testamento. Estamos en el libro de Primer Crónicas. Hoy día nos toca el capítulo 26. Estamos prontos a terminar. Esta semana debemos terminar el libro de Primer Crónicas. El capítulo 26 es un capítulo mediano. No parece muy registros de generaciones y nombres, pero vamos a ver de qué se trata. Se designa a los levitas ser porteros. Los levitas tienen a su cargo los tesoros, sirven como oficiales y jueces y se encargan de los asuntos exteriores pertenecientes o pertinentes a los israelitas. Estamos todavía en la distribución de tareas, oficialización de puestos de trabajo de los levitas en el templo. Templo que todavía es un templo itinerante, es un templo de telas y de piezas móviles, armable y desarmable, como viene siendo por más de 500 años desde Moisés. Está en un lugar alto temporalmente, hasta que Dios diga lo contrario. David es el primer unificador de todo el territorio de Israel, que ya bastante alboroto caótico y dividido ha venido siendo. Ahora tienen reyes. David felizmente es un buen rey, es el segundo rey de la historia de Israel. El primero no fue tan bueno. El segundo, David, ha unificado, ha logrado lo que no se había logrado hasta ahora. Todos están pro David. Y David es espiritual y tiene una fina relación con Jehová. Entonces le dice, quiero hacer un templo. O él decide, quiero hacer un templo. Y Dios le dice, no lo hagas. No le dice directamente, sino por medio del encargado, del llamado de Dios, el profeta del momento. Era Gad, me parece. Y le dice, no, tú no lo harás, lo hará tu hijo. Porque tú, a pesar que estamos bien y estás bendecido, te estoy prosperando en todo lo que hagas, tú tienes las manos demasiado manchadas de sangre en cuanto a guerras y eventos terribles. No quiero que tú lo hagas, quiero que tu hijo lo haga, que ha crecido en el entorno de paz que te he permitido tener o que has logrado por mi mano, y él ha crecido en paz, en sabiduría y sin estas experiencias terribles que tú has tenido que vivir. Entonces tu hijo lo va a hacer. ¿Cuál de todos los hijos? Porque he tenido varias esposas, David, ¿no? Varias esposas y Salomón va a ser el que lo va a hacer. Entonces David acepta, agradece la voluntad de Dios y prepara todo para que su hijo Salomón pueda construir el templo. Prepara materiales, prepara oro, bronce, plata, maderas, materiales, roca, y conquistados por otras guerras con otros vecinos y regalados por otros aliados, y juntado, dice, incontables cantidades de material. Además parece que ha hecho los planos y los diseños, así va a ser el templo, acá va a estar esto, acá va a estar aquello, de este tamaño, de esta forma. Una cosa visionaria de David, pero lo va a hacer Salomón. Muy bien, entonces, mientras estamos haciendo el cambio de trono, porque ya a Salomón se le está nombrando rey, ya se mencionó eso en unos capítulos anteriores, y se le nombra rey a Salomón. Entonces David ya sale del cuadro, pero en este traspaso de poderes se está organizando las funciones del templo que se va a construir. Ya son las funciones del templo itinerante actual, pero es como un templo temporal, ¿no es cierto? Pero ahora se les organiza a todo detalle para el templo final, oficial, que va a ser tremendo evento para el pueblo mismo. Y tenemos varios capítulos organizando. Y David da mucha importancia a la música. Y en capítulos anteriores ha organizado a los grupos de música, de los coros y de los instrumentos para la adoración a Jehová, para los cantos, para otros, y sus puestos vitalicios, no dice, pero asumo yo, estos van a ser los encargados de la música, son levitas, es para toda su vida. En fin, supongo hay encargados en jefe, supongo que va a haber distribución, reorganización, en fin, lo que cada uno lleva en su mayordomía. Y ahora se designa a los levitas ser porteros. Suena bastante trivial la posición, pero vamos a ver de qué se trata.
¿Okay? Si solamente es porteros, estar ahí a la puerta cual vigilante, o significa algo más. En el capítulo anterior leímos: se asignan por suertes los deberes de los cantores y los músicos, como decía. En el previo a ese, los hijos de Aarón y el resto de los hijos de Leví son separados en grupos y se les asignan sus deberes por suertes, y así sucesivamente. En el 23 dijimos: a Salomón es hecho rey. Entonces ya estamos en el traspaso de poder. ¿Okay? Esto ocurrió el mismo día, el día anterior, días previos, días después, no importa. Esto ocurrió en el traspaso de poder. Aún ahora, cuando cambiamos de un presidente a otro en una república, votamos por un presidente, desde que es elegido presidente hasta que toma el poder, pasan meses. 2, 3, 4, 5 meses. Entonces hay todo un proceso preparatorio, ¿no es cierto? Acá estamos en un proceso de transición preparatoria. ¿Ok? Y leemos el capítulo 26. Versículo 1. En cuanto a la distribución de los porteros, de los coreitas, Meselemías, hijo de Coré, que de los hijos de Asaf, y los hijos de Meselemías, Zacarías el primogénito, Gediael el segundo, Zebadías el tercero, Jatniel el cuarto, Elam el quinto, Johanán el sexto, Elioenai el séptimo, y los hijos de Obed-Edom, Semaías el primogénito, Jobadab el segundo, Josabad el segundo, Joa el tercero, y el cuarto Zacar, y el quinto Natanael. Estamos con los trabalenguas de nombres otra vez. Los porteros, no me está diciendo ninguna luz de qué es ser portero, más que la palabra portero, vigilante de la puerta. Y las familias, ¿no? Las familias de Meselemías, las familias de Obed-Edom, las familias de... sí, hasta ahí, el séptimo. También de su hijo Semaías, no, falta. El 5. El sexto Amiel, el quinto era Natanael, habíamos leído. El sexto Amiel, el séptimo Isacar, el octavo Peultai, porque Dios lo había bendecido. ¿Qué significa Peultai? Dice acá en 1 Crónicas 13, capítulo que ya hemos leído, referencia a lo habías bendecido, dice 1 Crónicas 13, 14, y el arca de Dios estuvo con la familia de Obed-Edom. Esos meses que estuvo ahí, y prosperó esa familia muchísimo porque tenían el arca cuando la estaban transportando de un lugar a otro. Cuando la tocó Usa, me parece, y murió, y todos se asustaron, entonces la dejaron en esta casa de Obed-Edom, y él era levita, y él por alguna razón fue bendecido su hogar por tener el arca en su casa. 3 meses, dice, ¿ves? 3 meses, y bendijo Jehová la casa de Obed-Edom y todo lo que tenía. Entonces este Obed-Edom, él y su casa y su familia, y el otro Meselemías, encargados de ser porteros. Es como vigilantes, es como guardas. A ver si dice algo más. Lo había bendecido. Versículo 6. También de su hijo Semaías nacieron hijos que gobernaban la casa de su padre, porque eran hombres fuertes y valientes. Los hijos de Semaías, Otni y Rafael y Obed y Elzabad, cuyos hermanos eran hombres valientes, Eliú y Samaquías. Todos estos de los hijos de Obed-Edom, ellos con sus hijos y sus hermanos, hombres valientes y fuertes para el servicio, 62 de Obed-Edom. Todo el clan de ese apellido, no habían apellidos de ese personaje, ¿no es cierto? 62 personas. Me parece más como los guardias, ¿no? Los vigilantes, la fuerza de protección. Valientes, dice, grandes, valientes y fuertes, dice. Porteros. Ok. Entonces, porteros, vamos a poner acá distribución de los porteros. Y vamos a reconocer que son valientes y fuertes para el servicio. Estoy asumiendo la policía del templo, los guaruras, los vigilancia, la protección perimetral, ¿no es cierto? Y los hijos de Meselemías y sus hermanos, 18 hombres valientes. Tenemos 62 de Obed-Edom. A ver, 62 de Obed-Edom.
18 de Meselemías. Tenemos acá a Meselemías. Luego tenemos a Obed Edom, ¿no es cierto? Ya. De 18 más 62 estamos hablando de 80 personas. También Osa, de los hijos de Merari, tuvo hijos. También Osa tuvo hijos de los hijos de Merari, los meraritas. Simri, el jefe, aunque no era el primogénito, su padre lo puso por jefe. El segundo Hilcías, el tercero Tebalías, el cuarto Zacarías. Todos los hijos y hermanos de Osa eran 13. ¿Ok? Entonces de Osa, este es así, y de Osa eran 13. Van 93, ¿no es cierto? Entre estos se hizo la distribución de los porteros, alternando los principales de los hombres en la guardia con sus hermanos. Ahí está, la guardia, para servir en la casa de Jehová. Parece que eran la policía del templo, ¿no es cierto? Policía de protección por algún desbande, alguna, no sé, cosa que pueda pasar. Para servir en la casa de Jehová. 13. Y echaron suertes, el pequeño con el grande, según sus casas paternas, para cada puerta. Literalmente las puertas eran vigilantes. Suertes, hay un llamado acá, suertes, no dice más. 14. Y cayó la suerte para la puerta del oriente a Selemías, y para Zacarías su hijo, consejero sabio, echaron suertes y le tocó la puerta del norte. A Obed Edom la puerta del sur, y a sus hijos la casa de las provisiones, el almacén. A Supin y a Osa, la del occidente, la puerta de Salequet, en el camino de la subida. Las guardias se correspondían unas a otras. Había una buena distribución de las guardias. Habría algún capitán de los guardias, ¿no? A Supin correspondían unas a otras. Al oriente había 6 levitas, al norte 4 levitas, al sur 4 levitas, y en la casa de las provisiones de 2 en 2. En la parte del occidente había 4 en el camino y 2 en el atrio del occidente. Sería interesante hacer un mapa, ¿no? Distribución de la guardia y de todos los otros deberes que hemos estado leyendo. No lo voy a hacer porque no me considero historiador ni me inclino a ello, sino trato de sacar las gemas de valor personal. Esta distribución no deja de ser interesante. En la parte del occidente había 4 en el camino y 2 en el atrio del occidente. Entre estas son las distribuciones de los porteros, hijos de los coreitas y de los hijos de Merari. Y de los levitas, Ahías tenía a su cargo los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de las cosas santificadas. Los tesoros porque son de oro, son de plata, son de bronce, son me imagino, el almacén de comida también. En cuanto a los hijos de Laadán, el gersonita, los jefes de las casas paternas de Laadán, el gersonita, fueron los jeielitas. Ok, esto es una distribución genealógica, no por los linajes, sino por los nombres de los apellidos importantes. En esta época, esa era la fama por el nombre de tu casa, ¿no es cierto? No le voy a prestar mucha atención detallada, aunque tal vez me esté perdiendo de cosas muy valiosas. Y de los levitas, coreitas ya está a su cargo. Los levitas, Ahías tenía a su cargo los tesoros de la casa de Dios y los tesoros de las cosas santificadas. A su cargo, tal vez eso implica inventario, cuidado, distribución, etc. No solamente la vigilancia, me parece que ya dejamos la vigilancia de los porteros y ahora los encargados de los tesoros, tesoreros. En cuanto a los hijos de Laadán, ya leímos, fueron los jeielitas. Los hijos de Jeieli, Setam y su hermano Joel, tuvieron a su cargo los tesoros de la casa de Jehová. Otro clan encargado de la tesorería, ¿no es cierto? De los 23, de los amramitas, de los isaritas, de los hebronitas, de los uzielitas, y Sebuel, hijo de Gersón, hijo de Moisés, era jefe de los tesoros. Ahí está. Un montón de tesoreros, pero el jefe de los tesoros era Sebuel.
25. Y sus hermanos, de parte de Eliezer, Rehabías, su hijo, y Jesaías su hijo, y Joram su hijo, y Sicri su hijo, y Selomit su hijo. Son todos estos los hijos de Eliezer o Sebuel, o son hijo de hijo de hijo de hijo. Ya me perdí. Sigamos. Este Selomit y sus hermanos tenían a su cargo todos los tesoros de todas las cosas santificadas que había consagrado el rey David, y los jefes de las casas paternas, los capitanes de millares y de centenas, y los jefes del ejército. Ok, entonces parece que los tesoreros eran parte de la guardia importante. Del ejército, de lo que habían consagrado de las guerras y de los botines para preparar o reparar la casa de Jehová. Tesoreros de toda la riqueza que habían acumulado por guerras y por, no lo menciona aquí, y por donación de otros países aliados. Se menciona en capítulos anteriores. Hoy en día, cualquier tesorero, cualquier encargado de las arcas, de los fondos, de la riqueza de cualquier institución o país, ¿no solemos escuchar escándalos de corrupción? Hay un dicho que dice: en arca abierta hasta el justo peca. Es tanta tentación, ¿no es cierto? ¿Habrá habido casos así acá? Estoy seguro que por ser tan importantes y consagrados y sagrados, considerados los tesoros del templo, si hay corrupción va a estar escrita, ¿no es cierto? Vamos a enterarnos. Bueno, 28. Asimismo, todas las cosas que había consagrado el vidente Samuel y Saúl, hijo de Cis. Estamos hablando desde cuando habían jueces antes del primer rey, el profeta Samuel. El primer rey, Saúl. Todas las cosas que ellos habían consagrado y guardado sagradas, aquí estaban también en el tesoro. Y Abner, hijo de Ner, y Joab, hijo de Sarvia. Estamos hablando de los personajes importantes. Joab era general de los ejércitos. Abner no me acuerdo. Peco por mala memoria. Y todo, acá dice Abner. ¿Qué dice? El nombre de la esposa de Saúl era Ahinoam, hija de Ahimaas. Y el nombre del general de su ejército era Abner, hijo de Ner, tío de Saúl. Ok, era un previo general. Y luego menciona a Joab, el siguiente general. Ok, ya nos enteramos. Hasta ellos habían consagrado tesoros y acumulado cosas valiosas. Eso era parte de lo que se cuidaba en esta guardia de protección. Y Joab y todo lo que cualquiera consagraba estaba a cargo de Selomit y de sus hermanos. De los Isharitas, Kenanías y sus hijos fueron asignados para los asuntos exteriores de Israel como oficiales y jueces. Asuntos exteriores, o sea, obra exterior relacionada con el templo. Sí, esto estamos hablando todo del templo. Mencionaba asuntos exteriores, pero acá dice de Israel. Me suena a relaciones políticas internacionales, el Ministerio del Exterior o algo así. Pero estamos hablando del templo, entiendo. Los isaritas han sido mencionados hace rato como parte de los tesoreros. Tal vez habían asuntos de compras, de ventas, de inversión con los tesoros y las finanzas. Asuntos exteriores, tal vez. 30. De los hebronitas, Hasabías y sus hermanos, hombres valientes, 1700, gobernaban a Israel al occidente del Jordán. Occidente, lado oeste. En toda la obra de Jehová y en el servicio del rey. Gobernaban a Israel en los asuntos de Jehová y servicio del rey. Eran como los oficiales de lo espiritual, los oficiales de los rituales, los oficiales de las citas y las reservas para ir al templo a hacer ordenanzas y sacrificios. Y había toda una estructura de gobierno acá. No quiero llamarla burocracia, pero una estructura jerárquica de responsabilidades para que todos los asuntos del templo que tenían que ver con todo el país Israel, este es un país bajo el convenio de Jehová, todas las funciones del país tienen que ver con los mandamientos, los convenios, el orden social, el rey y lo que era bueno y lo que era malo según el esquema de Jehová.
Y el templo son las ordenanzas, es lo más sagrado de lo sagrado. Entonces las representaciones de los levitas como oficiales de los asuntos del templo y espirituales y el sacerdocio estaban en todas partes, y son miles. 31. De los hebronitas, Jerías era el jefe de los hebronitas repartidos según sus generaciones por sus casas paternas. En el año 40 del reinado de David, ya estamos con David viejo, se buscaron y se hallaron entre ellos hombres fuertes y valientes en Jazer de Galaad. Ha habido todo un desastre y desorden por muchos años, aún durante la historia de David. Cuando no era rey, el desastre que hubo por la persecución de Saúl a David y las guerras que tenían, era un caos por todo lado. Luego, cuando David fue rey, Saúl murió, David fue rey, todavía hubo mucho tiempo de desorden. Logró conquistar la tierra alta de Sión, la llamó Jerusalén, la ciudad de David, y a partir de ahí empezó a rondar la paz. Uno de sus hijos, que había cometido asesinato por su otro hermano, que había cometido incesto, violado a su hermana y matado uno a otro, había huido del país. Una desgracia, han ocurrido caos. Se fueron por algunos años, lo mandó traer cuando él ya unificó el reino. Vivió bajo su manto este hijo por años, 40 años, si no me acuerdo mal. Y este hijo, con la deuda y misericordia que había recibido, planificó un golpe de estado a su padre y reunió adeptos, seguidores, y hizo marcha y tomó el poder y tomó palacio. Ni siquiera hubo lucha, David escapó porque David ya era viejo y este hijo había ganado mucha estima entre el pueblo, y hicieron la traición. Y David, desde afuera, sin lucha, hizo algunas estratagemas de espionaje para ver qué hacía su hijo, sí, si no, y cómo poder hacer. Y mira, ahora los vamos a agarrar, pero por favor no maten a mi hijo. Y con sus valientes y sus fieles, vamos a atraparlo, pero por favor no lo maten. Y lo mataron. Y estuvo tristísimo David, a pesar de que era el enemigo, pero era su hijo. Un caos terrible. La vida de David ha sido tremendamente complicada y difícil, dolorosísima en muchísimos aspectos. Y luego de eso, finalmente, hubo paz. Y empieza a ordenarse todo. Y pasan los años, y ya viene Salomón, y ahora el traspaso de reino. David ya está viejo, y dentro de 2 capítulos va a morir. Es en estos días de traspaso donde se registra la muerte de David. Ya está viejo y en su final. Entonces, en el año 40 del reinado de David, se buscaron y se hallaron entre ellos, los levitas que estamos organizando, hombres fuertes y valientes de Jazer de Galaad. Y sus hermanos, hombres valientes, eran 2.700 jefes de casas paternas, los cuales el rey David constituyó sobre los rubenitas, la tribu de Rubén, y los gaditas, la tribu de Gad, y sobre la media tribu de Manasés. Estamos hablando de los que se fueron al lado oriente del río Jordán, que reclamaron tierras allá en la época de Moisés, 500 años antes. Ahora se está organizando el oriente y el occidente, para todas las cosas de Dios y los asuntos del rey. Cosas históricas, geopolíticas, sociales y gubernamentales no dejan de ser interesantes, pero no quiero enterrarme en entender quién, de dónde, por qué, cuándo y todos los detalles sociohistóricos, macrosociales. No quiero entretenerme en eso. Estoy seguro que esto es carne de gustillo para doctorados e investigaciones profundas de muchos años para los que les gusta dedicarse a ello. Vamos a seguir leyendo. Entonces, este es el capítulo 26, distribución a detalle de más funciones de los levitas. Dedica medio capítulo a los porteros, la otra casi mitad a los tesoreros, todos bajo el mismo manto de protección y seguridad para los asuntos del templo, y distribuidos en el gobierno de estas funciones en todo el país. 1.700 acá, 2.700 allá, hombres fuertes, valientes, la guardia del templo, etc. Tema el cual sigue vigente hasta la época de Jesucristo, dentro de 500, 600 años más, o 700, o 1000, ¿cuánto era? Pucha, creo que 900, ¿no es cierto? Acá está nuestro cronograma histórico, y tenemos a Crónicas, David,
1000 años antes de Cristo. Yo estoy muy mal. Esto es 500 años después de Moisés, pero 1000 años antes de Cristo. Y aquí con David, 1000 años antes de Cristo, se está formando la guardia del templo, encargada de tesoros, de protección, de puertas, de límites, de entradas, de negocios, de inversiones, de asuntos exteriores, todo esto. Y sigue vigente hasta la época de Jesús. Cuando Jesús, tenemos estas historias famosas, que llega a Jerusalén, ve todo el mercado que se ha hecho de intercambio y de ladrones y de usura y de todo esto, y él se enoja, rompe puestos y bota a la gente, y hay la guardia del templo. La guardia del templo. Llamen a los guardias, y la guardia del templo era importante. Cuando lo agarran por Caifás, por los líderes del Sanedrín, la iglesia del momento, que era la iglesia heredada desde esta época de David, con su policía y su guardia, van y lo atrapan a David, y los guardias, ¿no es cierto? Y traen romanos, etc. No, ahí no participan los romanos. Era la guardia del templo. Esto se formó en la época de David, oficialmente por lo menos, en todo su esplendor. Así que lo leemos en libros y libros y capítulos, y tenemos 66 libros en la Biblia, y se acabó, y lo leímos, lo ponemos en la repisa y no pensamos más de ello. Pero estos son siglos y siglos, generaciones y generaciones de prácticas acostumbradas. ¿Cómo cambias esto? ¿Cuán dramático es que alguien venga y cambie esto? Esto no cambiaba fácilmente. Llámalo tradición, llámalo costumbre, luego llámalo ego, hambre de poder, vanidades de pecados, y entonces se transforma todo en basura espiritual. Sigue la misma forma. La forma es lo más importante, pero están todos podridos. Sepulcros blanqueados, lo llamó Jesús mismo a estos. No a estos de 1000 años antes de Cristo, sino a estos en estos puestos en la época de Cristo. Se corrompió todo. Y no tomó 1000 años para corromperse. Vamos a ver que entre esta época y Jesús, 1000 años, vamos a ver que se corrompieron terriblemente. Fueron destrozados, invadidos, matados, exterminados. Luego volvieron, se arrepintieron, fueron prosperados. Luego volvieron a podrirse, volvieron a ser destruidos. Una cosa espantosa. El pueblo de Israel parece si redujéramos a Israel como nación a una persona, analógicamente, como a una analogía, esta persona es un tremendo retrasado mental que no entiende cómo Dios lo bendice extremadamente, y después, hoy me olvidé y hago porquería y media, y me hundo y soy castigado y desechado, marginado, etc. Y luego me arrepiento, me acuerdo de Dios, regreso a mis convenios, pido perdón, vuelvo a ser fortalecido, vuelvo a ser bendecido, prosperado, y me la vuelvo a creer y vuelvo a pecar y a olvidarme. Parezco un retrasado mental. ¿O no? ¿O es simplemente humano? ¿Todos hacemos esto? ¿Es la historia de todos? ¿Es una representación, una pincelada del ser humano nada más? Y no hablo como significado de esto. Esta es la historia de este pueblo, pero no es una remembranza de cómo somos todos. ¿Cuántas veces yo he sido tocado por la mano de Dios, sacado de donde no debía estar por mi propia falencia, y después auxilio, misericordia, y se me rescata? ¿Para qué? Para después darme la vuelta y volverme a meter de cabeza a los problemas. Este es Israel, ¿ok? Y cada vez que se han creído ellos los dueños del mundo y lo máximo, y somos superiores al resto, y Dios nos va a salvar a nosotros y ustedes no, infieles y porquería y el resto, cada vez que Israel ha hecho eso, es que Israel está podrido, absolutamente podrido. Cuando Israel ha estado en su mejor estado, era un pueblo de felicidad, de gozo, de paz, de distribución de alegría y beneficios para todos, porque Dios estaba haciéndolo. Cuando ellos tienen que forzarlo, están podridos. El que tenga oídos para oír, que oiga. Así que este es el capítulo 26, Primer Crónicas. Cierro aquí este capítulo, no deja de ser histórico y nada más, pero es trascendental en las cosas que se vienen, ¿no es cierto? Y eso es lo que quiero resaltar. Cierro aquí, nos vemos en el próximo capítulo.